Bien, estábamos hablando acá con compañero y compañero, y a la final, para nosotros, la figura del director acá es como prácticamente imprescindible. Es imprescindible acá, y nosotros creíamos que era como, estábamos entre liderazgo carismático, no, liderazgo autocrático, ¿Ya? y también con el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. Muy Y bien. al final nos terminamos decidiendo que por pequeños matices sería como un liderazgo un tanto más autocrático, pero tendiendo a ser un tanto más transaccional. Y eso es lo que ustedes han podido visualizar en las figuras de líderes en cuanto a directivos que han visto en los establecimientos Claro. educacionales. Ya, autocrático y transaccional. Ya, o sea que siempre ofrece algo a cambio de algo. Una cosa así. Ya, muy bien, equipo, muy bien. Bueno, este equipo le tocó trabajar con el tema del liderazgo educativo. Ya, cuando nosotros estamos hablando de un liderazgo educativo, estamos haciendo referencia a ese tipo de liderazgo que se da en los colegios, principalmente en la figura de los docentes directivos. ¿Ya? Cuando hablamos de un liderazgo educativo, estamos hablando de un director, de un inspector general, de un jefe de UTP, de un orientador, ¿ya? Este tipo de liderazgo está presente en los colegios y se llama liderazgo educativo y apunta más que todo a la línea de la gestión educacional, ¿ya? Tiene que ver con los proyectos, tiene que ver con lineamientos generales de cómo va a funcionar la unidad educativa, ¿ya? Ese es uno de los tipos de liderazgo que nosotros vamos a observar en los colegios, ¿ya? También responde al mismo. Al equipo que le tocó hablar del liderazgo pedagógico, ¿qué nos pueden comentar? Acá estábamos o sea, estaba yo, también estaba Francisca, Oriel y Daniela. Ya, coméntanos, ¿cómo le fue con Y este tipo de liderazgo? ya en su principio dimos tiempo para leer también y charlamos harto respecto a esto. Lo que es el liderazgo pedagógico, bueno, fue lo que entendimos del texto, que al final todos como que acordamos lo mismo. Este liderazgo pedagógico se podría tomar a través de dos tipologías, de diferente origen, ¿no? En lo que es el sector. Hablamos de este de origen norteamericano, que hablamos de un liderazgo instruccional, y del origen bueno, inglés, Inglaterra, británico, ¿sí? Donde hablamos de un liderazgo centrado en el aprendizaje. Ahora, y respecto a lo que nosotros habíamos visto en nuestra formación de educación media, me llamó mucho la atención. Primero di mi experiencia, ¿no? Yo salí del ISA 1. Allí yo pude ver mucho, o bueno, podría destacar lo que es desde la unidad técnico-pedagógica, desde UTP, un liderazgo instruccional. Y en lo que sí estoy muy convencido es desde la unidad de orientación, donde ahí yo sí podría asegurar de que existe un liderazgo centrado en el aprendizaje. Hablamos de un liderazgo centrado en lo que es la calidad, que no solamente incorpora aspectos, digamos, como de gestión o aspectos directamente relacionados a lo que es la función docente, véase, esta tradicional, ¿no? Véase como tipo administrativo, véase lo que es la planificación de currículum, etcétera, porque ahí, bueno, hablamos, bueno, lo que vimos anteriormente, pues, lo que es la asignatura de orientación, lo que es el trabajo y la articulación que existe con jefatura de carrera, así que de esa forma lo vimos. Después Francisca comentó algo que me llamó mucho, 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 mucho la atención, Francisca Morales, creo que era, y que comentó que en su colegio lo había como tomado una fundación, y que gracias a eso, como que se promovió mucho un liderazgo centrado en el aprendizaje, o sea, hablando de calidad. Muy bien, Y, o sea, me imagino que Francisca interesante, podría dar más detalles de eso. muy bien. Francisca, ¿estás ahí? Yo sé que sí. Sí, es verdad. Sí, lo que yo le comentaba a mi compañera era que en mi colegio lo tomaron dos fundaciones, que es Coyahuasi, la empresa minera, y la fundación SNA Educa, que es básicamente del sur, pero mi colegio fue el primero en el norte en que la fundación lo tomó.
Entonces, lo que ellos tuvieron en su proyecto educativo fue más que nada en la calidad de aprendizaje. Bueno, el colegio que yo vengo, antes se llamaba Eleuterio Ramírez, creo, no me acuerdo bien, ahora es Juan Pablo II, pero es un colegio que estuvo súper segregado por el tema de que en Alto Hospicio fue el colegio donde desaparecieron las niñas cuando estuvo este tema del psicópata de Alto Hospicio. El psicópata de Alto Hospicio. Gran Entonces caso. el colegio fue, claro, era súper mal visto hasta que lo tomó la fundación, le cambiaron el nombre, el proyecto educativo, porque era municipal, pasó a ser también con ayuda del municipio, pero parte de la fundación también, entonces fue todo así como un cambio muy grande. Y en el colegio se trabajaba en todos los departamentos para que el aprendizaje y la calidad de aprendizaje fuera grata, tanto como para docentes, como para estudiantes, como para la comunidad de apoderados. Entonces, realmente sirvió, realmente funcionó y era como, motivaba demasiado al querer entender, al querer aprender. Muy bien. Interesante, Y Francisca. esa comunidad Muy bien. educativa realmente... Bueno, ahí se destaca en la descripción que da Francisca se ve claramente el liderazgo educativo ejercido por las autoridades que tomaron las riendas del colegio, ¿ya? Y también un liderazgo pedagógico que es el que se ejecuta desde las aulas, ¿ya? Y ese liderazgo pedagógico es el que ustedes tienen que desarrollar, porque ¿quién va a estar en la sala con estos 30, 45 estudiantes? Ustedes, ¿ya? Muy bien, muy interesante cómo se pudo torcer la mano al destino de que este colegio lamentablemente se perjudicó y bueno, por toda la connotación de lo cruel y macabro que fue toda esa situación que se vivió en ese tiempo, ¿ya? Pero con estos nuevos líderes dieron un giro de 360 grados para poder resurgir de las cenizas como un ave fénix, ¿ya? Muy bien este equipo, muchas gracias. ¿Ya? Después vamos a ir siguiendo hablando de los otros tipos de liderazgo que van a ir apareciendo, pero aquí es muy importante de que ustedes, en cualquier caso, en cualquier tipo de liderazgo que les haya tocado trabajar, tienen que considerar de que para nosotros dar fe que estamos frente a un fenómeno de liderazgo o que estamos ejerciendo un liderazgo, tenemos que identificar estos 5 elementos, ¿ya? Una persona que se caracteriza por ser un líder o que los demás lo validan como un líder, tiene que tener la capacidad de inspirar, ¿ya? De que uno diga, oh, yo me siento motivado a aprender con este profesor, me da confianza, ¿ya? Porque predica con el ejemplo, ¿ya? La capacidad de la persuasión. A lo mejor no todos los estudiantes van a estar motivados por aprender en algún momento, pero nosotros igual de una u otra forma, a través de nuestras capacidades de liderazgo, vamos a lograr convencer a estos estudiantes de que avancen, ¿ya? Vamos a ser capaces de influenciar positivamente en nuestros estudiantes, motivarlos, y el quinto elemento que yo considero para mí es uno de los más importantes y los más fundamentales, el siempre tener altas expectativas. Siempre jugar a ganador con el grupo curso que se nos asigna, ¿ya? Porque si uno como profesor no tiene altas expectativas en el grupo curso que está liderando, ¿qué podemos esperar para el resto? ¿Ya? Si yo veo que mi profesor jefe o mi profesor de asignatura no se pone la camiseta o no cree en mí, entonces ¿qué puedo yo pedirle a esos estudiantes para que quieran avanzar? ¿Ya? Entonces siempre jugar a las altas expectativas. Eso es muy importante y estos son los 5 elementos que todo líder debe tener. Y dentro de las características que también que tiene que tener un buen líder o todo líder o alguien que asuma, porque igual entre comillas, ustedes quieran o no sean líderes, van a tener que llegar a ser líderes en algún momento, porque van a liderar grupos cursos. Ya entonces las capacidades y las cualidades de un líder igual las van a tener que desarrollar, les guste o no les guste. ¿Ya? La capacidad de la comunicación, que prontamente lo vamos a ver acá en la asignatura. El siempre establecerse metas y objetivos, ya no solamente las metas que están declaradas en los programas de asignatura o los objetivos de aprendizaje declarados en los programas de asignatura, sino que ir más allá. ¿Cuáles son las metas hacia la integralidad que queremos lograr con nuestros estudiantes? Usted tener la capacidad de planificar
y organizar los tiempos, las actividades, no solamente planificar su asignatura en sí, sino que planificar a lo mejor un paseo de curso, planificar un aniversario, planificar una salida pedagógica, estar al tanto y ser capaz de reconocer sus fortalezas y sus áreas de crecimiento, ¿ya? Tener la capacidad de crecer, de siempre ir más allá, también va vinculado con las altas expectativas, y también de hacer crecer a la gente que está junto a usted. ¿Ya? No solamente crece el profesor, sino crece todo el grupo curso, y a lo mejor si vamos un poquito más allá, a lo mejor podemos hacer crecer a esa comunidad educativa también en algunas oportunidades. Ser carismático, tener la capacidad y tener las ganas de innovar, de quizá a lo mejor llevar ideas nuevas, metodologías nuevas, estrategias nuevas a nuestras salas de clase. Como siempre lo hemos hablado en otras oportunidades, activar redes internas, activar redes externas, ¿ya? Y siempre estarnos actualizando, ¿ya? Sobre todo hoy por hoy está muy en boga en la línea de la orientación el tema de la educación socioafectiva, ¿ya? Eso es muy importante hoy por hoy, como las emociones, como dice Maturana y Varela, potencian los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Si un estudiante está contento, siempre va a aprender más que aquel estudiante que está con el ánimo un poquito más decaído. Y también tenemos acá que ahora vamos a seguir con la siguiente parte de los equipos de tipos de liderazgo de corte LFCR, transaccional y transformacional. Cuéntenos un poquito aquel equipo que le tocó hablar del liderazgo laissez-faire. Bueno, a nosotros nos tocó el liderazgo laissez-faire con Brian López, Dania y otra compañera más, que no me acuerdo su nombre. Y esta afirmación decía que el liderazgo laissez-faire es la anulación del liderazgo tal como se amplifica en el activo, está ausente cuando se le necesita. Pero al momento de buscar la definición, decía que este liderazgo ponía al líder en un rol pasivo. Más que nada decía, a ver, espera un poquito, profe, que hay mucho ruido acá. No se preocupe. Ya, ahora sí. Decía que más que nada que el líder dejaba al equipo trabajar solo porque confiaba en sus capacidades y compromiso. Y nosotros, bueno, yo primero puse que no estaba de acuerdo con esta afirmación, el que dice la diapositiva, porque no siempre es malo dejar solo trabajando al equipo. Por ejemplo, en nuestra área de educación, en el aula, puede resultar exitoso si queremos que estudiantes dejen volar su creatividad en una actividad donde los dejemos trabajando solos. Pero por otra parte, nos decía Dania, que nos puede jugar en contra si aplicamos esto en niños muy pequeños, ya que ellos siempre necesitan supervisión. Bueno, y esto en general podemos tomarlo como una postura neutra a este liderazgo porque puede resultar efectivo siempre y cuando como líderes conozcamos las capacidades y motivación. O sea que podemos aplicarlo, pero dependiendo de la gente con la que trabajemos. Muy bien, ya. Bueno, de lo que tú señalas es más que todo dentro de la línea del principio de la autonomía que se le entrega a los estudiantes, pero siempre bajo el acompañamiento del profesor, ya, porque dejarlos solos, porque sí, incluso aunque sean niños de enseñanza media, igual ellos todavía necesitan de la mano de ese adulto que lo va guiando y lo va orientando, ya. Entonces, dejarlo solo en una totalidad, ahí estaríamos cayendo en un liderazgo LFCR, ¿ya? Y también las intervenciones que nosotros hagamos también nos califica como un líder LFCR o no LFCR. Si, por ejemplo, porque si yo estoy haciendo una actividad y estoy viendo que los estudiantes a lo mejor no la están desarrollando de forma muy positiva o muy correcta, también es mi responsabilidad como líder pedagógico intervenir en esos momentos, ¿ya? Tanto en ya sea una actividad conceptual, procedimental o actitudinal, ¿ya? Pero muy bien, ¿ya? Y este tipo de liderazgo lo pueden visualizar o lo han visualizado alguna vez en sus experiencias en los establecimientos educacionales.
Camila. Perdón, profe. Si este tipo de liderazgo lo han observado alguna vez o han tenido alguna experiencia de ver este tipo de liderazgo en los establecimientos educacionales. Bueno, el establecimiento yo creo que por parte del director, que no supervisa mucho las clases o el trabajo de lo que son los ¿cómo se llama? Los profesores, los jefes de UTP y todo ese tipo de trabajadores. Ya. Y en el aula, precisamente el ejemplo que estaba dando, cuando el profesor entrega una actividad y no supervisa a los alumnos, los deja trabajar solos. Ah, ok, claro, porque ahí después cuando hacemos la recogida de esos trabajos, ahí si los dejamos sin monitoreo, después nos damos cuenta de que al momento entrega uno o dos que se autorregularon y el resto del curso no optimizó ese uso del tiempo porque le faltó un acompañamiento o un seguimiento a la actividad que estaban realizando, ¿ya? Muy bien, Camila contó a su equipo, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de liderazgo, el transaccional. ¿Quién me lo puede explicar y darme sus apreciaciones? Profe, ¿transaccional o transformacional? Transaccional. Ah, ya. ¿Quiénes trabajaron Hola, con profe. Hola, hola. Bueno, con el equipo estábamos hablando, más que nada analizando lo que decía ahí del liderazgo transaccional y qué entendimos nosotros. Ya entendimos de que puede ser un tipo de negociación, pero también vimos que también puede ser algo conductista. Empezamos a hablar sobre experiencias escolares que hemos tenido y hay un compañero que hablaba de que había un profesor que los premiaba con un viaje a Caleta Vítor, por ejemplo, si se portaban bien, no eran conflictivos, otros profes que si se portaban bien igual, iban a, no sé, pues a actividades de las alianzas, lo ayudaban con eso. Entonces, nosotros entendimos que era como un tipo de negociación, ya que se puede llegar a los intereses que coinciden, tanto como con el profesor como con los estudiantes, y estábamos hablando que una buena forma de llevar un liderazgo transaccional sería al inicio de la clase, ponerse de acuerdo con los estudiantes al momento de tener normas de la sala y cosas que les gustaría hacer o no dentro del curso. Muy Y bien. así con varios ejemplos que hemos tenido en nuestra formación. ¿Y ustedes como equipo están de acuerdo con este tipo de liderazgo? Yo creo que las opiniones pueden variar. En lo personal, tengo conflictos con este tipo de liderazgo porque igual como que me resuena que es algo conductista, pero puede servir si uno lo lleva de una manera sana y de andamiaje. Ya, muy bien, Katia, junto a su equipo. Bueno, efectivamente, este tipo de liderazgo estadísticamente es el que más ustedes van a observar o van a encontrar en los establecimientos educacionales, el que aún se puede decir que está con mayor vigencia en las aulas y en las comunidades educativas en general, ¿ya? Pero lo que pasa es que a veces abusan mucho de este tipo de liderazgo, ¿ya? Y el estudiante no puede estar, es como el condicionamiento operante de Pavlov, que cuando le ponía un trozo de carne o un trozo de comida al perro, el perro salivaba. Aquí es igual, pues si yo le ofrezco algo al estudiante, el estudiante va a trabajar en clase y el día que no hay ese estímulo se va a portar mal en clase. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado porque también nosotros tenemos que lograr que el estudiante desarrolle sus propios compromisos y comprenda que tiene que participar en clase o aprender en clase o ir a la escuela de la enseñanza básica o a la enseñanza media por un hecho de que el beneficio lo va a conseguir a futuro, ¿ya? Y es un beneficio para él. ¿Ya? Entonces igual este liderazgo está presente en las salas de clases, pero hay que tener cuidado de que no se desdibuje y se nos salga de las manos y se pueda transformar en algo negativo que vaya en contra del profesor o vaya en contra del proceso de enseñanza-aprendizaje de este niño o niña. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado el caer en el conductismo, como dice
la compañera, o en los condicionamientos. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con este tipo de liderazgo. ¿Ya? Pero sí lo van a observar ustedes, o quizás varios de ustedes lo observaron cuando fueron estudiantes en enseñanza básica y enseñanza media, y quizás también lo van a observar cuando hagan procesos de práctica o cuando ustedes ya estén en el ejercicio propiamente tal de la docencia. ¿Ya? Muy bien, este equipo, muchas gracias. Liderazgo transformacional, ¿qué equipo me puede, creo que el equipo de Scarlett estaba con este tema? Sí, profe. Bueno, mi equipo está formado por Gustavo Bajargo, Javiera Caica, que creo que se retiró recién, Mayra, no, Mariela Rivera y Constanza, no me acuerdo, Núñez. Bueno, fuimos primero, antes de que nos dieran el tema, estuvimos compartiendo así como nuestra perspectiva sobre el liderazgo, y luego compartimos sobre el liderazgo que nos tocó, que fue el liderazgo transformacional. Ahí cada uno dio su opinión y su perspectiva sobre este tipo de liderazgo, y llegamos como a la conclusión de que es un líder transformador que motivan a los alumnos u personas a conseguir algo fuera de lo común, para lograr cosas nuevas por medio del carisma, motivación positiva, y pocas veces se ven en profesores. Igual cada uno mencionó de que, que lo ha visto en los profesores que le tocó cuando estaba en el colegio y en práctica. Muy bien. ¿Ya? Bueno, efectivamente el liderazgo transformacional es a lo que se apunta, ¿ya? Es a lo que se está trabajando con los profesores en distintas capacitaciones, en distintos tipos de perfeccionamiento, ¿ya? Este tipo de profesor transformacional es aquel que le hace entender al estudiante la importancia de su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también le está diciendo a ese estudiante, hey, tú no estás solo, yo estoy acá para acompañarte en este proceso. ¿Ya? Entonces, pero también esa persona o ese profesor tiene que tener muchas cualidades, ¿ya? Como el carisma, como la comunicación, cosa de que el estudiante le crea ese discurso a ese profesor, se sienta en un ambiente de confianza para trabajar con ese profesor, y no sea simplemente, el profesor me está diciendo esto para que me quede tranquilo en clase, ¿ya? Sino que ellos sean capaces de percibir, de sentir esas emociones, de sentir esa personalidad que tiene el profesor, de sentir emocionalmente hablando que ese profesor confía en mí, ese profesor tiene altas expectativas en mí, y ese profesor fue capaz de dimensionar o visualizar mis potencialidades, y por algo está poniendo sus fichas en enseñarme a mí y a este grupo curso. ¿Ya? Tiene mucho que ver con la parte actitudinal este tipo de liderazgo. ¿Ya? Si yo admiro a mi profesor, me van a dar ganas de ir a su clase. Si yo admiro a mi profesor, me van a dar ganas de participar en clases. Si yo admiro a mi profesor, me van a dar ganas de hacer las actividades que el profesor me da. ¿Ya? Sentirme desafiado, y también se genera un compromiso de que el profesor de liderazgo transformacional adquiere un compromiso con ese estudiante, con ese niño y niña que está formando, de nunca dejarlo solo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y el niño también adquiere ese compromiso. Yo no puedo defraudar a este profesor que confía en mí, ¿ya? Y eso tiene que ver con un trabajo netamente actitudinal del profesor o profesora, ¿ya? Esperamos que con el tiempo, ojalá todos los profesores pudiesen seguir la senda del liderazgo de tipo transformacional, ¿ya? Pero este tipo de liderazgo transformacional se va formando, se va fogueando con los años. ¿Ya? En una primera instancia, cuando recién se parte, la mayoría tiende a tener una tendencia o características de corte transaccional. Al principio, por la juventud, por la adrenalina de enfrentarnos al mundo laboral, hay más características de tipo transaccional, pero a medida que vamos madurando en nuestra carrera docente, ya nos vamos proyectando hacia un liderazgo de corte transformacional, ¿ya? Lo que sí hay que estar pendiente de ojalá nunca caer en un liderazgo LFCR, ¿ya? Siempre tratar de tener cuidado con eso, no abusar del transaccional y tratar de ir caminando hacia un liderazgo transformacional. ¿Ya, profesores?
Esas son algunas de los escritos que hay o artículos que hay en torno al liderazgo, ¿ya? Y algunas conclusiones a las cuales se pueden llegar en función de lo que ustedes han manifestado y lo que la literatura y la experiencia empírica nos ha señalado en los establecimientos educacionales de cómo se da el liderazgo en un establecimiento educacional. Es muy importante que haya un alto compromiso de un profesor, ¿ya? Una actitud positiva, ¿ya? Inspirar a nuestros estudiantes, siempre tratar de lograr el beneficio de nuestros estudiantes, ¿ya? Para lograr profesionales competentes, profesionales integrales, ¿ya? También siempre estar generando espacio o un clima de aprendizaje, como lo señala el marco para la buena enseñanza, que donde se den espacios para la participación, donde haya respeto, haya empatía, ya haya ánimo, haya motivación por desarrollar el trabajo, tanto del profesor o profesora como de los estudiantes. Un docente que tenga la capacidad de liderar siempre va a tener mayores niveles de motivación, mayores perspectivas de futuro de vida para sus estudiantes, colaborarles en los proyectos de vida, porque recuerden que uno de los énfasis o de los ejes de la asignatura de orientación es cómo nosotros guiamos y orientamos a los estudiantes para la proyección de sus proyectos de vida, ¿ya? Y eso es muy importante, que todo profesor lo tenga muy claro. ¿Ya? Otro punto que facilita el liderazgo es construir identidad y construir cultura, ya que van mucho más allá de los meros resultados académicos, ¿ya? No solamente como profesor jefe quiero tener el mejor estudiante o un grupo de buenos estudiantes en cuanto a calificaciones de 1 a 7, sino que quiero que sean integrales, que sean lo más completos posible, ¿ya? También ustedes pueden ser agentes de cambio, ustedes pueden cambiar, romper círculos de pobreza, a lo mejor romper círculos de violencia, ¿ya? Y promover a los estudiantes que puedan avanzar, ¿ya? No porque tengo un origen humilde o porque tengo un origen socioeconómico quizá un poco vulnerable o porque hayan pasado situaciones familiares que no fueron las más amables, yo tengo que seguir en ese continuo círculo, ¿ya? Yo puedo avanzar más allá. ¿Y quién es la persona que le va a hacer observar eso a ese estudiante? Usted, el profesor. Usted, el profesor, le puede decir, guiar y orientar que hay algo más allá, ¿ya? Y que a veces círculos que no son tan positivos se pueden romper y se puede avanzar y se puede trascender socialmente, ¿ya? Y bueno, acá hay algunas citas, ¿ya? Que dicen que mientras mayores sean los niveles de motivación, cuando hay un mayor nivel de motivación, estamos hablando que estamos frente a una tendencia de tipo transformacional, ¿ya? Cuando tengamos nuestras clases, que podamos visualizar que hay una alta participación, que podamos visualizar que hay un ambiente de respeto y que hay un compromiso entre el docente y el estudiante y entre el estudiante y el docente, según Alvarado en el año 2009, él señala que podríamos estar frente a un tipo de liderazgo de corte transformacional, ¿ya? También es muy importante considerar que si se trabaja en función del liderazgo transformacional, ustedes están reforzando los proyectos de vida de estos estudiantes y también mejoran los niveles y los resultados de esos estudiantes. Ya, según Mendoza 2007, al haber un liderazgo de corte transformacional, va a haber mejores proyecciones de vida y mejores resultados en esos niños y niñas.